bendiga de una manera especial. Hermanos, hoy es un día especial porque el Señor ha preparado que podamos participar de la cena, del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario que participemos porque cuando lo hacemos es porque hay vida en nosotros. Amén. Hermanos, oremos los unos por los otros, por los hermanos que están pasando un momento difícil, por aquellos que están realmente no pudiendo vencer, que el diablo los está arrastrando hacia el mismo caos. Oremos, hermanos, sintamos en nuestro mismo ser ese dolor por los demás. Que nosotros podamos orar, arrodillarnos y sentir que nos está pasando a nosotros mismos las cosas, para que podamos interceder en oración, para que Dios pueda guardar a cada uno de los hermanos, para que Dios pueda guardar a cada uno. Hoy quizás no somos muchos hoy, muchos no han venido, muchos se han quedado, muchos han bajado los brazos, pero nosotros oremos a Dios para que Dios tenga misericordia y puedan volver a sentir ese fuego dentro de ellos para que puedan buscar al Señor. ¿Cuántos van a orar por Gustavo? ¿En serio, de verdad van a orar? Cuando usted diga amén, acuérdese de Gustavo en su oración. No tan solo de él, de todos los hermanos que una vez venían aquí, hoy usted no lo está viendo. Oremos por ello para que Dios tenga misericordia. Que Dios pueda guardar la vida de este joven allí donde él se fue. Satanás está atormentando su cabeza, hermano, por eso le estoy diciendo. Él se fue con la cabeza atormentado. Que Dios pueda poner su mano sobre él y no pueda cometer ninguna locura. Sabemos que Dios tiene poder para reprender todo espíritu inmundo, para que Dios rompa las cadenas y reprender todo espíritu del diablo que está atormentando esa mente. Oremos para que en la próxima reunión Él pueda estar con nosotros, hermano. Amén. Hermano, abra la Biblia en Isaías 48, versículo 17. El diablo vino a eso, a destruir. Vino a hurtar, matar y destruir, a dividir la familia, los hogares, destruir, a poner tristeza, dolor, división. Para eso vino Satanás a este mundo. Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y Él está en este lugar, hermanos, pero solamente hay que abrir el corazón. Y hay que entregarse al 100% a Él para que Él pueda transformar. Si nosotros no nos entregamos a Él al 100%, Él no puede hacer nada. Porque está en nosotros, en que nosotros nos entreguemos a Él. En la Biblia, hoy vamos a hablar, hermanos, en Isaías 48, versículo 17. Vamos a hablar acerca de nuestro Redentor Jehová, el Dios de Israel, el cual encamina y nos enseña este camino. Y cuán provechoso es caminar en el camino de Dios y ser enseñado por nuestro Dios. Isaías 48, versículo 17, la Biblia dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubiera atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de la arena. Nunca su nombre sería cortado, ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid entre los caldeos, da nuevas de esto con voz de alegría. Publícalo, llévalo hasta lo postrero de la tierra. Decid: redimió Jehová a Jacob su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por el desierto. Les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Gloria a Dios. Hermanos, esta palabra que el siervo de Dios, el profeta de Dios hablaba. En aquel entonces, hermanos, cuánta verdad en esta palabra. Cuánta verdad en este escrito, en la palabra del Señor. Cuando Dios decía: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, o yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña
provechosamente, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Gloria a Dios. Dios nos enseña, hermanos. Él todos los días nos enseña a nosotros cuál es el camino que nosotros debemos seguir. Cuál es el camino que nosotros tenemos que adoptar para nuestra vida si queremos alcanzar la bendición de Dios. Dios dice, hermanos, que Él nos enseña provechosamente y nos encamina por el camino que debemos seguir. Después le dijo, oh, si hubieses atendido a mis mandamientos, fueras entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Si hubieran atendido a mis mandamientos, si hubiesen hecho caso a mi enseñanza, si hubieses hecho caso a mis caminos, tu paz sería como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces ahí podemos entender que si nosotros guardamos la palabra de Dios correctamente como Él nos manda, quiere decir que va a haber paz en nuestro corazón. ¿Cuántos lo creen? No dice no va a haber lucha, dice va a haber paz como río. No está diciendo que no va a haber un problema, no está diciendo que no va a venir el enemigo contra tu vida, está diciendo que por más que el enemigo venga, en tu corazón va a haber paz. Como un río, y tu justicia dice que será como la sonda del mar. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a hacer justicia. Dios se va a poner de tu lado y Él va a enderezar lo que está torcido. Pero eso es, hermano, cuando nosotros atendemos a la enseñanza de nuestro Dios. Cuando nosotros atendemos el camino de Dios como Él nos enseña y seguimos, hermanos, provechosamente las enseñanzas de nuestro Dios, podemos estar tranquilos. ¿Se puede levantar Satanás? Sí, se puede levantar. ¿Se puede levantar el diablo? Se va a levantar. Puede haber pleito, contienda, puede haber, porque el diablo ha venido para eso. Ha venido, hermanos, para destruir el hogar, ha venido para destruir la familia, ha venido, hermanos, para poner contienda, para derrotar y para poner tristeza, angustia. Para eso vino Él, para matar. Pero nuestro Dios nos garantiza, hermanos, que si nosotros caminamos correctamente en este camino y escuchamos las enseñanzas de nuestro Dios, todas estas cosas van a pasar. Nosotros vamos a poder pasar sobre el problema y la dificultad. Y vamos a tener paz como un río. Nuestra justicia va a ser como la sonda del mar. ¿Usted vio el mar? ¿Quién conoce el mar? El mar es inmenso. Las olas del mar son inmensas cuando se levantan. Nuestra justicia va a ser así, inmensa. Dios va a hacer justicia por su siervo, por su sierva. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele fuertes palmas a Jesucristo, gloria a Dios. Fuera, dice la Biblia, fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de la arena. Nunca su nombre será cortado ni raído de mi presencia. ¿Qué está diciendo Dios ahí? ¿Es una promesa, sí o no? ¿Qué está diciendo Dios ahí? Está diciendo, hermanos, que si tu descendencia, tus hijos, tus hijas, tus nietos, porque está hablando de eso, fuera la arena, si fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas, está hablando de tus hijos, de tu descendencia, como los granos de arena, nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Dios es fiel y verdadero, hermanos. Si nosotros nos mantenemos fiel a Él, si nosotros nos mantenemos fiel a su palabra, si nosotros, hermanos, no desmayamos y confiamos plenamente en sus estatutos y guardamos sus mandamientos, hermanos, y escuchamos, Dios nos da promesa a nuestra descendencia también, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestro hogar, hermanos, que su nombre no será cortado ni raído, o sea, ni arrancado de su presencia. Dios lo va a guardar. Dios va a ser, hermanos, quien se encargue de nuestra descendencia, porque lo dice la palabra, no lo digo yo.
salid de Babilonia, le dijo Dios. Dios estaba hablando a aquel pueblo, salid de Babilonia, huí entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publícalo, llévalo hasta los postreros de la tierra y decí, redimió Jehová a Jacob su siervo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios estaba hablando a través del profeta a Israel y le estaba diciendo: Israel, Redentor tuyo, el Santo de Israel, soy yo Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, Israel, que te encamina por el camino que tú debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tu entraña como los granos de la arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia, si hubieras atendido a mis mandamientos. Si hubieras atendido a mis mandamientos, todas estas cosas serían para ti. Pero ahora le dice: salid de Babilonia, salid y huid de entre los caldeos, dad nueva de esto con voz de alegría, publícalo, llévalo hasta los postreros de la tierra y decí, redimió Jehová a Jacob su siervo. Dios no quería, hermanos, que los caldeos, que los babilónicos lleven cautivo al pueblo de Israel, que los lleve esclavo a todos allí en Babilonia. Dios quería otra cosa para Israel. Dios quería otra cosa para su pueblo. Dios mandó a Jeremías a hablar, a decirle que se humillen. También, hermanos, muchos profetas antes, a decirles que se vuelvan a Dios, que escuchen los mandamientos de Dios, que escuchen sus estatutos y que lo pongan por obra. Porque Él iba a ser el Redentor, Él le iba a enseñar su camino. Por eso le dijo: si hubieran atendido a mis mandamientos, tu paz iba a ser como un río y tu justicia como las ondas del mar. Pero no escucharon. Este pueblo de Israel no escuchó los mandamientos de Dios, ni caminó el camino que Dios le enseñó. Por eso fueron a parar todo a Babilonia. Por eso fueron a parar todos cautivos. Pero después de que aconteció todo esto, Dios le vuelve a hablar y le dice: salid de Babilonia, huyan, huyan, huyan de los caldeos y den nuevas con voz de alegría, publíquenlo, llévenlos hasta lo último de la tierra y digan: Jehová redimió a su siervo Jacob. ¿Por qué Dios le está diciendo esto otra vez a Israel, estando ellos esclavos en Babilonia, estando cautivos en Babilonia, siendo, hermanos, siendo opresionados por el rey de Babilonia? Dios le estaba diciendo: voy a volver a tener misericordia de ustedes. Vayan y publíquenlo con voz de alegría, publíquenlo hasta lo último de la tierra, porque yo voy a redimir a mi siervo Jacob. ¿Y quién era Jacob? ¿Quién se acuerda? ¿Quién era Jacob? El nieto de Abraham, ¿sí o no? ¿Y cómo le puso Dios por nombre a Jacob? ¿Quién me puede decir? Israel. Dios lo llamó Israel a Jacob. Por eso le dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Gloria a Dios. Por eso también dice, hermanos, da voz de alegría y publícalo, llévalo hasta lo postrero de la tierra y decid: redimió Jehová a Jacob su siervo. Dios redimió a Israel. Gloria a Dios. Por eso Dios le estaba diciendo: publíquenlo, a pesar de que fueron desobedientes, no escucharon. Ahora salgan de Babilonia, huyan de los caldeos. Les da otra posibilidad para que salgan y anuncien que Dios iba a volver a redimir a Israel. Hermanos, Dios volvió a redimir a Israel, lo volvió a sacar.
volvió a tener misericordia de él, del pueblo de Israel. Lo sacó nuevamente de Babilonia y lo llevó a la tierra que Dios le había prometido desde el principio. Entonces, no tuvieron sed. Le dice, cuando lo llevó por el desierto, le hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. ¿Saben por qué no tuvieron sed en el desierto? Porque de la piedra brotó agua. Porque Dios los estaba encaminando. Porque era Dios quien le estaba enseñando el camino a Israel en el desierto. ¿Vio qué tan importante es que Dios guíe nuestro camino? Qué importante que es que Dios nos enseñe a caminar en este camino. Porque cuando salió el pueblo de Israel al desierto, hermanos, ellos no sabían para dónde iban a ir. Dios le había prometido una tierra donde fluía leche y miel. Una tierra, hermanos, donde todo parecía de maravilla. Pero cuando salieron con aquel pueblo numeroso, ellos no sabían para dónde iban a ir. Era un desierto inmenso. Era un desierto terrible. Pero ahí estaba Dios, hermano. Ahí estaba Dios para encaminarlo y para guiarlo en el desierto. Dios puso una nube de día y una columna de fuego de noche para guiar su camino. En todo momento Dios los guió y los guardó. Y cuando tuvieron sed, Dios proveyó del agua para que ellos puedan beber. Entonces eso quiere decir que cuando Dios nos enseña a caminar en su camino y nosotros, hermanos, guardamos las enseñanzas de Dios para caminar en este camino, todas las cosas van a salir bien. Las cosas van a salir bien, ¿sí o no? Porque la Biblia dice que Dios, hermano, Jehová Dios, nos enseña provechosamente, que nos encamina por el camino el cual debemos seguir. Y si nosotros, hermanos, nos dejamos enseñar, si escuchamos sus mandamientos, sus enseñanzas, hermanos, vamos a andar bien. Vamos a vivir en victoria. Y esto no estoy diciendo no va a tener problemas, porque el pueblo de Israel en el desierto tuvo muchos problemas. Y Dios le dijo que vayan al desierto. Dios lo mandó y le dijo, vayan al desierto y pasen por aquel lugar para que yo les dé la tierra prometida. No le dijo que no iban a pasar dificultad, le dijo que Él le iba a enseñar el camino y que Él iba a estar con ellos. Así como hoy nos está diciendo a nosotros. No nos está diciendo que tú no vas a tener problema, dificultad en el camino de Dios. Te está diciendo que con Él tú vas a sortear y vas a pasar todos los problemas. Porque el pueblo de Israel, con el primer problema que se enfrentó, hermanos, cuando salió al desierto, fue el calor abrasador del desierto. Y después, hermanos, que venía el ejército del faraón detrás para matarlos a todos. Y luego se toparon con el mar rojo inmenso que no podían pasar de aquel lado. Pero ahí estaba Dios abriendo el mar rojo. Después tenían sed, hermano, y murmuraban algunos, pero otros confiaban porque Dios les decía a Moisés, confía, ve, y con esa rama toca el agua amarga y se convertirá en agua donde se pueda tomar. Cuando querían comer carne, Dios le hizo, hermano, derramar aves de los cielos hasta que salga hasta por la nariz. Cuando no tenían que comer, Dios hizo que baje maná del cielo. Tuvieron muchas dificultades. Cuando venía el ejército de otros pueblos, hermano, a pelear contra ellos, era el mismísimo Dios quien peleaba por ellos. ¿Sí o no? O sea que había dificultad, había problemas en el camino, pero mientras ellos fueron guiados por Dios, Dios, hermano, los llevó en victoria y en victoria. Dios los llevó en victoria tras victoria. El problema es, hermano, cuando no caminamos el camino de Dios. El problema es cuando nosotros caminamos bajo nuestros propios pensamientos y bajo nuestros propios deseos. Ahí es el problema. Porque queremos solucionar nosotros y caminar nuestros propios caminos. Vamos a tener dificultades, vamos a perecer, vamos a sufrir, porque Dios no va a estar allí. Cuando estemos frente a un obstáculo, Dios nos va a abrir el mar rojo. Dios nos va a sacar a ese gigante que está, hermano, frente de ti. Lo va a hacer Dios cuando tú eres obediente a sus mandamientos. La palabra del Señor, hermanos, es muy claro con esto.
Dios le dijo, oh, si hubieran atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Le estaba diciendo a Israel. Pero como no oyeron el mandamiento, pasaron a ser esclavos. Pasaron, hermanos, a ser esclavos. Destruyeron el templo de Dios. Pasaron a estar en Babilonia. Todos 70 años estuvieron en aquel lugar, padeciendo y sufriendo. Nosotros, hermanos, en este tiempo el Señor nos dice, camina bajo mis mandamientos. Déjate enseñar por mis estatutos y vivirás en paz. Vivirás bajo la cobertura de Dios. Van a venir las dificultades y los problemas, pero Dios te va a dar la salida. No va a haber gigante y demonio que se levante, va a caer por tierra en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice en Lucas 1:78, por la entrañable misericordia de Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es un Dios de misericordia y mandó a su Hijo Jesucristo. Nos visitó desde lo alto, la aurora, dice la palabra, para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de la paz. Para eso vino Cristo. Para eso murió Él, hermanos. Para que nosotros, los hijos de luz, hermanos, podamos caminar bajo la guía del Espíritu en todo nuestro peregrinar en esta tierra. Isaías 54:13 dice, todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti, caerá. Isaías hablaba esto a Israel, pero toda esta promesa es si nosotros, o si este pueblo guardaba las enseñanzas de Dios. Cuando nosotros guardamos las enseñanzas de nuestro Dios, Dios mismo se encarga, hermanos, porque Él es fiel y verdadero. La Biblia dice, hermanos, en Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás todas las lenguas que se levanten contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Vio qué bueno es ser siervo, sierva de Dios, hermano? ¿Cuál es la herencia de los siervos de Jehová? La herencia de los siervos de Jehová, ¿sabe qué? Dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia será adornada, y estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare delante de ti caerá. En el 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Qué hermoso es el siervo de Dios. Qué hermoso es el siervo del Señor Todopoderoso, porque Él, hermanos, tiene promesa para su siervo y su sierva. Él tiene promesa para sus hijos, aquellos que se esforzaron y guardaron sus mandamientos y su palabra. Hay promesa, hermanos. Es por eso que nosotros debemos guardar y ser fiel a Dios en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de caminar. Siempre, hermanos, siendo enseñado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, caminar bajo la guía del Espíritu Santo. Ser enseñado por el Dios Todopoderoso. Humildemente recibir la enseñanza de nuestro Dios, y es ahí que nosotros podemos orar, levantar nuestra mano arriba cuando venga nuestro enemigo y hacerle recordar al enemigo
que la palabra de Dios dice que ninguna arma forjada va a prosperar contra los siervos de Dios. Que ninguna lengua que se levante contra nosotros en juicio va a prosperar, porque Jehová, hermanos, va a ser quien pelee por nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, parece muy poco lo que se está hablando. Parece, sí, Dios va a pelear por mí, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Dios va a pelear por aquel que haga la voluntad de Dios. ¿Usted cuánto lo creen? Porque muchas veces queremos que Dios pelee por nosotros, pero Dios no puede hacer nada por nosotros si nosotros somos desobedientes a sus mandamientos. El joven que se acabó de retirar me dijo: estoy destruido, estoy mal, estoy muy mal, no sé qué hacer, voy a cometer una locura. Solamente Dios puede solucionar tu problema. Si tú guardas la palabra de Dios y te pones en la mano de Dios y lo escuchas y te entregas, le dije, todas las cosas van a cambiar. Pero si tú sigues con esta vida en desobediencia y haciendo todo lo que vienes haciendo, tu mal va a ser peor. Y las personas toman decisiones cómo quieren vivir, hermanos. Porque no es que no se le habló, no es que no se oró, no es que uno no estuvo, uno estuvo. Pero las personas toman decisiones. Y es muy difícil tomar decisión cuando ya uno está muy abajo y cuando el diablo te tiene muy apresionado. Solamente, hermanos, una decisión de querer salir, o que Dios rompa todo ese vaso y lo transforme de nuevo, como lo hice yo en algún momento, porque yo también pasé por esa dificultad. Todos pasamos. Todo el ser humano pasó por situaciones límites en la vida donde tuvimos que tomar decisiones. Y Dios, hermanos, es un Dios maravilloso, que nos está diciendo, hermanos, que si hubiésemos atendido a sus mandamientos, como le dijo a Israel, nuestra paz sería como un río. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe por qué? Porque por más que levante quien se levante, tú vas a tener paz aquí adentro. Y usted dirá, pero ¿cómo puede ser que voy a tener paz? Sí, vas a tener paz. Vas a tener paz, ¿sabe por qué? Porque uno, cuando está bajo la presencia y la voluntad de Dios, lleno del Espíritu Santo, hermanos, no mira la dificultad que está aconteciendo delante de él. Él no se deja llevar, hermanos, porque el diablo se levanta y se hace grande y le está haciendo estrago acá, estrago allá. No, él confía en Dios. Él dice, así como te levantaste, Satanás, a querer hacerme poner triste, mal, amargado, yo confío en Dios y Dios me lo va a resolver. Va a su cuarto a orar y se queda tranquilo y dice, Señor, aquí estoy en tu presencia, ato este demonio, reprendo esto, que se vaya todo al infierno, y tú, Señor, vas a pelear por mi ser querido, por mis hijos, mi nieto, mi nieta, por mi nuera, por mi yerno, tú te vas a encargar. Y se levanta victorioso, hermano, de la oración, creyendo en el Dios Todopoderoso. Perdemos la batalla, hermano, ¿sabe cuándo? Cuando nuestro sentimiento carnal humano, ese es nuestro peor enemigo, hermano, nosotros mismos. Somos nosotros mismos nuestros peores enemigos, ¿sabía usted? Porque nosotros, nuestra carne, nuestro ser, hermano, sentimos, y nuestros sentimientos nos quieren arrastrar y a desesperarnos. Nuestros sentimientos, cuando estamos en problemas y en dificultad, nos hacen desesperarnos, que queremos correr nosotros a querer solucionar el problema y nos atormentamos. Entonces no le estamos dejando lugar a Dios. No estamos dejando que el Dios poderoso actúe. Estamos queriendo actuar nosotros bajo nuestros sentimientos. Y a nuestro sentimiento hay que aplacarlo, hermanos. Hay que aplacarlo y creerle a Dios que Dios le dio una promesa a cada uno de nosotros. Si Él dice que si nosotros le somos fieles a Él en su palabra, nuestra descendencia va a ser bendita. Y si Dios te está diciendo eso y tú estás siendo fiel a la palabra de Dios, no temas, no tengas miedo. Por más que el diablo te muestre, mira lo que estoy haciendo, por más que el diablo te muestre y te quiera hacer poner triste, no le hagas caso. Dígale, mi Dios me va a dar victoria. Mi Dios me va a dar victoria. Dios es un Dios de victoria, un Dios de transformación, un Dios de cambio.
El diablo siempre va a querer venir, hermanos, a tocarnos, siempre. No crea que porque solo usted, a los pastores, a los siervos más ungidos, le va a venir a querer tocarle sentimiento a nosotros mismos, hermanos. El diablo nos presenta guerra todos los días, para que nosotros nos pongamos tristes, para que nosotros, hermanos, nuestro sentimiento brote y queramos correr para hacer algo. Pero no es la forma. Lo que nosotros debemos hacer es confiar en Dios e ir en la oración y encargarnos, hermanos, de hacer la voluntad de Él, porque Dios se va a encargar de lo demás. Dios se va a encargar de todas las cosas nuestras, Él se va a encargar. Dios le dijo: tu paz va a ser como un río, tu justicia como las olas del mar. Si escuchan atentamente mis mandamientos, si escuchan a mi voz, no seamos como el pueblo de Israel, hermanos, desobedientes, que hicieron lo que ellos quisieron. Y hubo consecuencia para ellos, hermanos, por no haber escuchado la voz de Dios. Así que, hermanos, si nosotros caminamos bajo la guía del Espíritu de Dios, dice que ninguna arma forjada va a prosperar contra nosotros. Haga lo que haga el diablo, hermanos, no va a poder llegar a cumplir su objetivo. Vamos a salir victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice en Jeremías 32:33: y me volvieron la cerviz y no el rostro. Está hablando de Israel cuando Dios le habló, cuando Dios le dijo: escuchen mis mandamientos. Si hubieran escuchado mis mandamientos, su paz sería como un río, pero no lo escucharon. Y aquí es donde habla el profeta y le dice: y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir la corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Molot, lo cual no mandé, ni me vino a pensamiento que hiciesen esta abominación, para hacer pecar a Judá. Y con todo, ahora sí dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Fue entregado, hermanos, a pestilencia, a hambre y a espada, por cuanto desecharon, hermanos, la enseñanza. Porque Dios le dijo: me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. No escucharon para recibir corrección, sino que le volvieron, hermanos, la espalda al Dios Todopoderoso. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, para contaminarla. Hicieron eso. Israel hizo eso. Pero hoy también pasan esas cosas, hermanos. Hoy, en este tiempo, hermanos, le dan vuelta la cara a Dios, le dan la espalda y contaminan la casa, que es esta. Aquí, el templo del Espíritu de Dios. Lo contaminan, hermanos. Antes pusieron abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, para contaminarla. No es aquí, en estas cuatro paredes, donde le alabamos a Dios. Es aquí donde invocamos el nombre de Dios, hermano, y decimos que Dios vive y reina para siempre. Entonces, hermanos, no recibieron la corrección, y por cuanto no recibió la corrección Israel y pusieron abominación dentro de la casa de Jehová, hermanos, Dios los entregó a hambre y pestilencia, a espada, a esclavitud, a dolor, a tristeza, a sacarlo, hermanos, de su lugar, de su hábitat, y llevarlo lejos, cautivos, por cuanto, hermanos, no obedecieron. Y es por eso que las personas que se alejan de Dios y son desobedientes y no quieren escuchar la voz de Dios, hermanos, no van a vivir en paz. Lamentablemente, lo digo con mucho dolor, van a vivir atormentados,
Van a vivir atormentados por demonios. Su mente va a estar cautiva, hermano, esclavo del diablo, esclavo del pecado, esclavo, hermano, de la inmundicia. Van a pasar por un montón de dificultades, lastimosamente, por cuanto no quisieron la enseñanza que el Dios vivo le está trayendo. No quisieron escuchar la palabra de Dios. Pero nosotros, hermanos, que estamos aquí en esta noche, sepamos una cosa, que si somos fieles a Dios y prestamos atención y atendemos a sus mandamientos, hermanos, sabemos que hay promesa para nosotros. Y la promesa, hermanos, es que nuestra descendencia será como la arena y no va a ser cortado delante de la presencia de Dios. Dice que ningún arma forjada va a prosperar contra nosotros. Nadie que se levante en mentira, hermanos, van a caer, porque Dios va a pelear esa batalla por nosotros. Por eso es lindo estar a cuenta con Dios. Por eso es lindo, hermanos, caminar este camino y ser enseñado por el Dios vivo. Porque si Él está con nosotros, hermanos, no tenemos que tener temor. Tenemos que vivir confiados. Tenemos que vivir en paz. Si viene la lucha y la dificultad, hermanos, sabemos que Dios nos va a sacar de todas esas dificultades, porque somos obedientes a su palabra y somos, hermanos, hijos del Dios Altísimo. Dele fuertes palmas a Jesucristo en esta noche, gloria a Dios. Y a su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Hasta aquí la palabra, hermanos. Vamos a ir a compartir la cena del Señor en esta noche. Vamos a despedirnos de los hermanos que están a través de las redes sociales. Que Dios los bendiga de una manera especial.